Y no me voy a parar a hablar tampoco de las definiciones del acceso de la Open Science, de la ciencia, un poco en este punto, pues inútil, porque lo importante es entender el espíritu de la ciencia en abierto. Y el espíritu es que el mundo tiene una capacidad tecnológica en términos de Internet y de tecnologías asociadas, como por ejemplo, la inteligencia artificial. Y además tiene unos retos globales, es decir, retos que afectan al mundo entero y cuya única solución se puede afrontar desde una postura colectiva entre todos. Por eso, lo que quiere la ciencia abierta es que esa investigación sea más abierta, más global, más colaborativa, poner en acción a todos los elementos de la ciencia para que puedan trabajar juntos para lograr cosas que de manera individual o país o investigador en este momento de nuestra vida, en este mundo digital, no sería posible. Entonces, vamos a ver, mucha gente me dice que esto de la Open Science, que eso ya existía. En cierto modo, sí. La Open Science ha puesto un nombre a cosas que estaban sucediendo antes de que llegara este nombre. Por ejemplo, a todos os sonará muy familiar el concepto de ciencia que se creó cuando empezó a cambiar el paradigma de investigación que se basaba en el uso de la computación y en el análisis y minería de datos. Ahí en la ciencia ya estaban aplicándose las ideas de la Open Science. El hecho de experimentar juntos, de tener los datos para que se puedan analizar desde diferentes partes del mundo con herramientas de colaboración, accesibilidad a todos esos materiales y por eso también se hablaba de la e-infraestructura. Esas dos es, ya sabéis, significa electrónico, es decir, la entrada definitiva de las tecnologías de Internet en la investigación científica. Y también existía el movimiento Acceso Abierto, que es un bastante viejo conocido. Ya lleva 20 y tantos años el movimiento de acceso abierto a las publicaciones científicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora para que haya surgido este nuevo término de la Open Science? Pues fundamentalmente la Open Science significa que los organismos responsables de que se cumplan los objetivos y la misión de la ciencia abierta necesita una toma de conciencia de cuáles son los problemas que realmente están impidiendo que eso suceda. La tecnología está, como hemos visto, las normas de interoperabilidad, el software abierto y las herramientas para el trabajo colaborativo. Lo que no ha cambiado es la mentalidad de las personas y de la sociedad en general. Entonces, la Open Science lo que pretende es eso, tomar conciencia sobre cuáles son los impedimentos que están evitando el que se haga realidad ese compartir el conocimiento y buscar soluciones para ello. Desde el punto de vista de las personas, no de las máquinas, que como os digo, en ese sentido estamos bastante más avanzados. Lo que quiere ahora los caminos que quiere recorrer la ciencia abierta de forma muy esquemática es lograr el acceso total e inmediato a las publicaciones científicas, la creación y gestión de datos FAIR. No me voy a detener ahora porque no es el tema, pero bueno, la importancia de los datos en la ciencia en abierto es enorme. De hecho, la ciencia es una ciencia basada en los datos. Entonces, lo que quieren es crear una solución para que esos datos se puedan compartir, se puedan usar y se puedan reutilizar en un marco en un mercado competitivo. Es decir, que en este caso, en los datos abiertos, ya sabéis que la Open Science tiene diferentes conceptos de abierto.
el abierto de los datos no es el mismo que el abierto de las publicaciones. En el caso de los datos, lo que es necesario es encontrar un equilibrio entre los intereses públicos y los intereses privados, asegurándose de que no se dinamitan los intereses privados, porque eso significaría, entre otras cosas, que se dificultaría mucho la innovación. Entonces, el acceso abierto, ¿por qué no está ya en todo el mundo? ¿Por qué no es posible ya desde hace 20 años que todavía no estén en acceso abierto las publicaciones científicas? Pues eso es lo que vamos a ver. Esto es lo que voy a comentar aquí en mi presentación. Los derechos de autor. Esta es una de las cuestiones que tiene más que ver en el tema de por qué no están ya todas las publicaciones disponibles en acceso abierto. Acceso abierto ya sabéis que significa que no hay restricciones ni económicas, que veremos luego, ni tampoco en el uso de los derechos, el uso de usar esos documentos, es decir, el copyright. El problema es, como sabéis, que el copyright es un derecho de distribución, un derecho patrimonial, que tiene el autor, solo el autor, pero que tiene la capacidad, ese derecho, el autor, de cederlo. Y ahí está el problema. La mayor parte de la investigación está en revistas comerciales. Esas revistas comerciales publican, pues es un negocio, no son una ONG, son empresas que tienen un negocio de la publicación de revistas científicas y tienen unos gastos. La razón por la que las editoriales requieren a los autores que les ceda sus derechos patrimoniales es para que sea capaz así de recuperar los gastos que ha invertido en la publicación de ese artículo. En ese sentido, la propiedad intelectual no está no se contradice ni se vulnera en los acuerdos que se hacen, el autor hace con su revista. El otro aspecto que se menciona respecto a los derechos de autor en el Open Access son las licencias Creative Commons. Esas licencias solamente son posibles de aplicar en revistas de acceso abierto, porque estas revistas, como veremos luego, no recuperan los costes de publicación después, cuando lo leen los usuarios, los investigadores. Lo recuperan antes en las tarifas de los APCs. Es decir, cobran por la publicación, y después ya no les importa que esté en acceso abierto, y en ese momento es cuando la Open Science dice que lo que hay que estimular es que los investigadores utilicen las licencias Creative Commons, que sabéis que es un estándar que utilizan precisamente los autores para gestionar sus derechos de distribución, que no han cedido pero que siguen existiendo. Les dicen a las personas que acceden a sus trabajos qué es lo que pueden hacer con su trabajo. Estas licencias ni colisionan ni sustituyen a la ley de propiedad intelectual. Están hechas en base a las jurisdicciones, la última versión, a una jurisdicción internacional. Entonces, en el sentido de los derechos de autor y el Open Access, el único problema es que para que no haya que ceder el derecho de distribución a los editoriales hay que esperar a que todas las revistas se publiquen en acceso abierto. Es de lo que vamos a hablar después. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué no sucede? Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo se está tratando esto, en Finlandia, que es uno de los países más avanzados en la planificación de la implantación de la ciencia en abierto en su país. Tiene un plan estratégico ya establecido, una política de acceso a las publicaciones académicas para 2020-2025, es decir, todavía no ha empezado. En esa política lo que establece Finlandia es que para el 2022 una licencia se aplicará a todas las nuevas publicaciones de investigación,
Pero esto es un objetivo, no es una ley ni es un mandato de que suceda. Es el objetivo. Y para lograr el objetivo, lo que necesitan es que todas las publicaciones estén en acceso abierto. Y por lo tanto, forma parte de un conjunto de la política de acceso abierto que incluye que las organizaciones sí deberán esforzarse en lograr inmediato acceso en las negociaciones con los editores, que es lo que está pasando ahora y que veremos que fundamentalmente tiene que ver con costes. Las revistas deben incluir el derecho a publicar todos los artículos en acceso abierto para 2022, suponiendo que ya estén todas en acceso abierto. Los investigadores no son obligados a publicar sus trabajos con licencias Creative Commons. Se van a incentivar eso. Les van a pedir que, si pueden, escojan revistas de acceso abierto que acepten las licencias Creative Commons, pero siempre respetando el derecho del investigador, salvo las excepciones que ya establece la ley. Y las organizaciones ayudarán y ofrecerán formación y apoyo en las cuestiones legales que tengan respecto al uso de sus derechos. La utilización entonces de la licencia Creative Commons en Finlandia no está regulada por ley. Es parte de una política para llegar al acceso pleno a las publicaciones científicas en Finlandia. Otro país que también es avanzado en estos temas es Alemania. Y Alemania sí que incluyó en su ley de propiedad intelectual, el derecho de copyright, un derecho de publicación secundaria para fortalecer el acceso a las publicaciones científicas. Pero fijaos en qué consiste. Es una adenda, como si dijéramos, que permite a los investigadores, que les da el derecho legal a autoarchivar sus publicaciones en Internet, autoarchivar. Incluso se han acordado transferir todos los derechos de explotación al editor. Es decir, no están excluyendo el transferir los derechos, sino que sí que tienen derecho a autoarchivar sus publicaciones. Ahora bien, eso siempre y cuando lo que se publique sea con fondos públicos y además después de 12 meses de la primera publicación con la versión del autor. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema de derechos de autor, porque lo que no se puede es socavar un sistema de publicación cuando todavía no hay un plan B, cuando todavía no existe consolidado un sistema diferente, de diferente financiación. Así que por ahora lo que está en el Open Access respecto a los derechos de autor es lo que sabemos todos. A las editoriales comerciales se les tiene que ceder el derecho, a las de acceso abierto no, y usan las Creative Commons. En el momento en el que hay que decidir las políticas de acceso abierto en el Open Science, hay que distinguir, y esto es importante, el concepto de contratos entre el autor y la editorial. Esos contratos conocéis todos. Yo, el autor, pues para que me publique, te cedo mis derechos en exclusiva o no. Las políticas de publicación de acceso abierto que establecen las instituciones, por ejemplo, las universidades. Yo creo que la mayoría de las universidades tiene ya una publicación de acceso abierto que es en la cual se establecen las condiciones, y la política puede ser más amplia o menos, pero viene a decir que el autor tiene que publicar ahí, algunas veces es mandato, otras no, y que los derechos son estos y las condiciones son aquellas. Todos conocéis las políticas de publicación de las universidades y las políticas nacionales para el apoyo a la publicación científica en acceso abierto. Esas ya son un poco lo que ha hecho Finlandia. Es decir, se reúnen las partes involucradas en el desarrollo de la ciencia, en este caso de las publicaciones científicas, y deciden cuál va a ser el plan, el camino para que se consiga la publicación científica en acceso abierto. Y eso ha consistido
en lo que os he enseñado de Finlandia. Más que una política, es un plan estratégico que dice lo que quiere conseguir y qué pasos va a dar para conseguirlo. No, ninguno de estos tres acuerdos o políticas o contratos tiene nada que ver, no tiene carácter legal. Lo que no puede ser es que contradigan a la ley de propiedad intelectual, es decir, a los derechos de los autores. Las políticas que se establezcan no tienen que, de acceso abierto por parte ahora de las partes involucradas en Colombia, por ejemplo, lo que tienen que hacer es establecer ese plan estratégico que incluirá, como ha pasado en Finlandia, que quieren utilizar las licencias Creative Commons cuando se pueda. Pero, y por lo tanto, ¿qué ha hecho Colombia, digo, Finlandia? Igual que cualquier otra política, pues tienen que apoyar canales de publicación en acceso abierto, eso incluirá la política de publicaciones de acceso abierto, tienen que ver cómo se financian los costes del acceso abierto, una serie de temas, incentivar a los investigadores e incentivar el uso de licencias. Entonces, estos temas que menciono, el apoyo a la publicación, a nuevos canales, análisis y estudios de financiamiento de costes, incentivar, es de lo que vamos a hablar ahora a continuación. Vamos a hablar de la evaluación científica. Este es un tema que aparece en todos los planes de la ciencia en abiertos, en todos, a nivel europeo y a nivel institucional. Si las razones por las cuales el autor, ¿por qué quiere publicar en revistas comerciales? Pues porque son las que tienen un mayor impacto. ¿Por qué tienen un mayor impacto? En realidad esto es un poco como una bola de nieve, porque como tienen más impacto, todo el mundo quiere publicar en sus revistas y como todo el mundo publica en sus revistas, pues tiene más impacto. En realidad, el factor de impacto es una manera de medir que se inventaron los bibliotecarios para elegir, cuando empezaron, para elegir qué revistas tenían que comprar. Y se fijaron en las revistas que tenían más citas. Pero eso tiene que ver con la revista, no tiene que ver con el valor intrínseco del artículo. Como resulta que la publicación científica es uno de los pilares para que el investigador pueda mejorar en su carrera, acceder a mejores financiamientos para sus proyectos, alcanzar más prestigio, pues entonces significa que hoy por hoy los investigadores prefieren publicar en esas revistas, que son casualmente en general comerciales. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente para que los investigadores no quieran solo publicar en esas revistas es cambiar las métricas, no solamente el factor de impacto de las revistas. Entramos en un tema que también está un tema importante en el Open Science y el acceso abierto, que son las nuevas métricas. El Coalition Plan S, que sabéis que Coalition S es una coalición de financiadores internacionales que ha establecido una serie de medidas para conseguir el acceso abierto. En una de esas medidas, ellos dicen que se comprometen a evaluar los resultados de la investigación y las decisiones de financiación valorando el mérito intrínseco del trabajo, no considerando el canal de publicación, es decir, en qué revista se ha publicado el trabajo, ni su factor de impacto. Van a buscar otras. Entonces, en este sentido, todos conocéis, por ejemplo, la Declaración de San Francisco, que ahora está en el DORA 3. La Declaración de San Francisco es una declaración, pues eso, que dice que hay que valorarlo de otra manera. Es un poco, no diría yo que un brindis al sol, es muy importante que se hagan este tipo de declaraciones, pero sin un apoyo institucional detrás y sin un análisis de cuáles son esas nuevas métricas y cómo afectan, habría que esperar a ver qué pasa. Pero en cualquier caso, la Declaración de San Francisco la han firmado hasta ahora unas 13.000 instituciones, pero solo una minoría, un pequeño número de instituciones que lo han
firmado están implementándolo. Hoy por hoy, el factor de impacto de la revista sigue fuertemente aferrado en el centro de las métricas del artículo científico. Entonces, como de la misma manera que he dicho que Internet y las tecnologías han cambiado completamente la forma de investigar, también la web ha influido en la manera en que la gente comparte la información y opina. Las nuevas métricas que se están planteando ya hace tiempo, además, Counter and Metrics, la Analytics, todas lo que hacen es utilizar la web social. La web social sabéis que también es bastante ya antigua en términos de ahora, que avanza todo tan deprisa que se ha quedado ya como si fuera uno de los primeros. Lo que hacen estas nuevas métricas, lo que se pretende es que reemplacen a los comités y a los revisores por juicios colectivos agregados por las comunidades. En ese sentido, veréis, por lo menos en todas las revistas comerciales o no, incluyen ya todo este tipo de métricas. ¿Cuántas ha habido en la web? El tema es que la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo sobre el valor de estas medidas alternativas, métricas alternativas en relación con las tradicionales, porque también está muy arraigado el hecho, la mentalidad de que el prestigio lo otorga la comunidad científica y que todas estas personas accediendo al artículo y dando su opinión en la web está bien, pero hoy por hoy se presentan como un potencial para empezar a cambiar, pero en este momento no reemplazar las evaluaciones de impacto tradicionales. Faltan análisis respecto a qué tipo de objetos, qué tipo de métodos utilizan, porque muchas veces no se sabe para medir. Y eso es importante, saber qué método están utilizando para dar credibilidad y consistencia a los resultados métricos de estos tipos de herramientas. Es importante también este tipo de herramientas porque incluyen en sus valoraciones otros objetos de la ciencia digital, que son pues, los datos, el software, programas, blogs, twitters. Eso también son objetos de ciencia digital y también va a haber que medir su nivel científico y de calidad. Cosa que por ahora no existe. Las métricas se refieren solo a los artículos científicos, pero si tenéis en cuenta que los objetos resultantes de la ciencia ahora son complejos y desde luego no solo es el artículo, ya sabéis que el artículo va acompañado de los datos o debe ir acompañado de los datos, del software que se ha utilizado para trabajar en esos datos. Eso es el conjunto del resultado. Entonces, ¿cómo se mide eso? ¿Qué evaluación, qué métricas se pueden tener para evaluar ese conjunto de objetos dentro de lo que es el resultado de la investigación científica? Eso todavía está un poco en estudio. En cualquier caso, lo que sí que hay que decir es que la revisión por pares está cambiando, que es una revisión más democrática, más colectiva. Cuando se crean los comités de revisión, ahora se incluye a menudo gente, una gama más amplia de participantes, incluidos empresarios, la parte privada. Lo que sí que finalmente establece los principios de la Open Science como algo absolutamente fundamental para hacer realidad sus objetivos es que si se quiere que los investigadores adopten la ciencia, las prácticas de la ciencia en abierto, no basta con que se tengan en cuenta sus publicaciones. Necesita integrarse en todo el workflow, en todo el flujo de la investigación científica para que se premien cada una de esas prácticas a lo largo de su carrera de investigación. Los puntos que presentan esas propuestas de una nueva carrera
valoración de la carrera de ciencia abierta son que en las métricas es necesario valorar que el artículo ha sido publicado en acceso abierto y que se utilizan otras métricas que no son el factor de impacto. En ese sentido, he visto, es que Colombia está haciendo muchísimas cosas, es increíble. Yo tengo una gran admiración por Colombia. Que se ha creado un modelo de medición de grupos de investigación en Colombia. Lo que pasa es que solamente he podido acceder a la versión del 2015 y hay una versión del 2018. No sé si ese modelo de medición de grupos ha incorporado los criterios de ciencia abierta para medir la investigación de estos grupos. Me parece recordar que en el documento de lineamientos de la política de la ciencia elaborada por Ciencias, que luego comentaremos, se apuntaba que no se habían todavía integrado esos aspectos de la carrera universitaria, de la carrera científica en prácticas de acceso abierto. Sería una oportunidad importantísima, que ya que está ese modelo de medición, aprovechar ahora Colombia para simplemente integrar en esos criterios la publicación del artículo, que el investigador comparte sus datos, que el investigador utiliza metodologías abiertas, participa en proyectos colaborativos. En la Unión Europea, aquí abajo chiquitito os he puesto, que se ha creado una matriz para establecer los criterios que hay que tener en cuenta y que hay que valorar en los investigadores a lo largo de su carrera, para poderles recompensar, si cumplen esos criterios, lo mismo, con más financiación, con alcanzar mejores puestos, desarrollo profesional. Esta matriz que ha elaborado la Unión Europea es un rango de criterios que hay que evaluar. Y los criterios ilustran la amplia gama de actividades. No os he puesto una foto, pero tenéis la URL yo creo que va a ser una herramienta de gran ayuda en el caso de que Colombia decida incorporar estas evaluaciones de las prácticas de acceso abierto en sus modelos de evaluación. Entonces, ahora entramos en los modelos de negocio de la publicación en acceso abierto. ¿Qué ha pasado ahora? Hemos dicho que las revistas comerciales, como tienen que recuperar costes, pues piden la cesión de los derechos de copyright. Las revistas de acceso abierto entran ahora en el mercado global de la publicación científica como un actor más, en el de la publicación científica. ¿Qué pasa ahora? La Open Science necesita, para cumplirse, que las revistas estén en acceso abierto. Lo que pasa es que las revistas de acceso abierto participan en el mercado de la publicación como un actor más y en un entorno competitivo. Lo que sabéis que ha cambiado fundamentalmente es las revistas comerciales se recuperan costes con las suscripciones a la lectura y las revistas en acceso abierto los recuperan trasladando los costes de publicación en lugar de a la lectura a los costes de publicación, que son los famosos APCs. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado ahora? Están los editores comerciales compitiendo para hacerse un hueco en el mundo del acceso abierto. Están nuevas editoriales comerciales de acceso abierto desde el principio, las llamadas revistas doradas, el Gold Open Access, del acceso abierto, del movimiento de acceso abierto, y buscan cuotas de mercado. Pero también las revistas de acceso abierto. Las nuevas editoras, las revistas, lo que están haciendo es competir con clientes a base de ganar influencia, por ejemplo, con las tarifas. Las ponen más baratas, por ejemplo, para llevar allí a los clientes.
Otros intentarán, por ejemplo, otros intentan mejorar el proceso de revisión por pares o el rendimiento de sus publicaciones, es decir, en este caso lo mismo, el rendimiento en cuanto al factor de impacto, y creando servicios extras, un canal para publicar. Vamos a ver cómo se mueve este mercado, pero lo importante es que en la Open Science se busca el acceso abierto, pero en un mercado abierto, global y competitivo, de manera que las soluciones de revistas de acceso abierto deben de ser parte de ese mercado. Y entre otras cosas, porque las revistas de acceso abierto son gratis para los que la leen, como sabéis que ha dicho tanto tiempo el acceso abierto, pero no están libres de costes, cuestan dinero. Por lo tanto, para el triunfo del modelo del acceso abierto a la publicación científica, no hay más remedio que encontrar un modelo sostenible para la publicación científica en acceso abierto. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Vamos a empezar por los contratos de Big Deal. Al final verás cómo voy de tiempo, César. Vas muy bien, Alicia, no te preocupes, muy bien. Al final siempre pasa igual. Bueno, entonces voy a darme prisa. Los contratos Big Deal son las transformaciones en los contratos Big Deal forman parte de un periodo de transición. Porque la Open Science es consciente, como os he dicho, además no se puede hacer, quitar en medio el sistema de publicación científica y poner uno nuevo. Es imposible, hay que contar con el que ya existe. Y el sistema hoy por hoy que existe de publicación científica son las revistas científicas por suscripción, que es donde está la mayor parte hoy en día de las publicaciones científicas del mundo. Esos contratos de suscripción significa que hasta ahora lo que se ha pagado es un servicio de leer. Los investigadores necesitan acceder a los artículos que escriben otros investigadores en el mundo y que, como no estén en acceso abierto y están en acceso restringido, también. Por eso se paga tanto dinero en los contratos de Big Deal. Es necesario y se gastan las instituciones todavía hoy mucho dinero. El servicio de publicar en acceso abierto es el que está apareciendo ahora en esos contratos Big Deal, pero es como los acuerdos transformadores. Combinan la suscripción, no anulan uno por otro, sino que lo que buscan es regatear en realidad con las editoriales comerciales para que a cambio de que les sigan pagando por leer, les ofrezcan un servicio extra a coste neutro de publicación de acceso abierto de los autores de la institución que firma ese contrato. Estamos hablando ahora de eso que llaman híbrido y todavía no es verdaderamente lo que ofrecen los contratos Big Deals editoriales en las editoriales. Es a cambio, te voy a ofrecer, no a cambio, además de esto, te ofrezco este servicio. Tus investigadores pueden publicar en las revistas mías con las que estás haciendo el contrato. Eso es otro tema. ¿Por qué hay que incluir dentro de los contratos Big Deal esos servicios por publicar en acceso abierto? Lo ideal sería que directamente las instituciones publicaran las revistas, publicaran los artículos de sus investigadores en revistas de acceso abierto. El problema es, otra vez y siempre, que los autores quieren publicar en revistas de calidad y de alto impacto. Es necesario que existan revistas de alto impacto también en las publicaciones en acceso abierto. Pero hoy por hoy, las más importantes siguen estando en manos de las editoriales comerciales. Por lo tanto, dentro de ese acuerdo se negocia esa posibilidad de que un autor que quiere publicar en una revista de acceso abierto lo pueda hacer además en una revista de alto impacto. En cualquier caso, como veréis, siempre hay que pagar, desgraciadamente. Entonces, se ha hablado mucho de que hay cancelaciones y que ahora los países en Europa, por ejemplo, están cancelando los acuerdos con el Elsevier. De ninguna manera. Si ha habido, por ejemplo, Holanda sí que canceló el Big Deal que tenía con el Elsevier,
pero solo para hacer otra negociación y volver a firmar uno que, como veis, ha firmado hasta el 2025. Holanda es uno de los champions del acceso abierto en el mundo. Pero lo que pasa es, como os digo, Holanda no puede dejar a sus investigadores sin acceso a todas las revistas del Sevier, porque está una investigación importante que necesitan sus investigadores. Entonces, ¿qué han hecho? Han firmado este convenio con el Sevier, les han dado el OpenDL normal, pueden leer lectura completa de todas las revistas del Sevier y han conseguido, y este es un acuerdo bueno, porque han conseguido que permiten la publicación ilimitada de acceso abierto a todas las revistas, lo cual no siempre sucede, como veremos. En la negociación tiene mucho que ver lo que ofrece la editorial con lo que ofrece la investigación, la institución que acuerda. O sea, la editorial le interesa tener los artículos de esa institución, seguir con esos artículos en el Sevier y por lo tanto le ofrece ese servicio por publicar. Y una vez que esté publicado el artículo, en acceso abierto en esas revistas del Sevier, es cuando Science Direct, en este caso, pone disponible la elección de la licencia de acceso abierto al autor. El mismo Elsevier es el que le da la licencia Creative Commons que elija el autor. Os pongo aquí la URL del contrato Para que os hagáis una idea de lo que significa esto en términos de costes, veréis que este contrato se ha firmado incluyendo, como os he dicho, todas las revistas de Science Direct, todo esto demás, el Scopus del Sevier y las publicaciones en acceso, servicios de publicación en acceso abierto y servicios profesionales. Y eso les va a costar cada año y subirá desde los 14 millones en el 2020 a los 14 millones en 2024. El consorcio noruego ha conseguido también un contrato con el Sevier, tiene acceso a las 2.800 revistas, sin embargo, en este caso no es ilimitado, sino que le permite un número concreto, 1.850 artículos, pueden estar en acceso abierto por estos académicos. Esto es bueno para Noruega porque en realidad eso cubre, como dice, el 90% de las publicaciones anuales de los académicos noruegos. De manera que Noruega conseguirá pronto el acceso abierto a sus publicaciones científicas. El consorcio alemán. Fijaos que hemos hablado de Alemania como un país que modificó el copyright y es un país también líder en la Open Science. Pero no ha dejado de firmar acuerdos con las editoriales comerciales. El consorcio DIER ha firmado también un artículo con Springer para el proyecto DIEL. Este consorcio son 700 instituciones de investigación y bibliotecas alemanas que han firmado este acuerdo y también el acceso completo al contenido en línea del editor y que sus autores publiquen los artículos en acceso abierto a cambio de 2.700 euros por artículo. Y aquí esto es interesante. Creo. Está en inglés, pero no importa porque lo que me gustaría que vierais es Finlandia, de la que hemos hablado como un ejemplo a seguir. Es el consorcio FinELIB, que es el consorcio finlandés para los negocios de acuerdos de licencias y recursos electrónicos, que es también el responsable en la política de acceso abierto de establecer las negociaciones de licencias y de acceso abierto. Tiene en marcha negociaciones con todas estas editoriales comerciales, por ejemplo, Elsevier y Springer Nature. Esto quiere decir, de nuevo, que aunque un país esté decidido a implantar la Open Science, el acceso abierto a las publicaciones científicas, no puede bruscamente dejar de suscribir las revistas de acceso restringido. Solamente cuando todas las revistas estén en acceso abierto,
no las revistas, todas las publicaciones de acceso abierto estén en el mundo entero, desaparecerán, lógicamente, los acuerdos con este tipo de acuerdos con las revistas comerciales. Aunque ahora vamos a ver que eso no significa que ellas van a desaparecer del mercado del acceso abierto. Una variedad que tiene, por ejemplo, tecnológica, con Elsevier. Ellos sí que cancelaron el Big Deal, pero no cancelaron suscripciones con Elsevier. Lo que han hecho ellos es que han suscrito por título. Han suscrito con Elsevier el 27% de su lista. ¿Eso qué significa? Que Elsevier paga, que el MIT paga más a Elsevier que si pagara por un contrato Big Deal. Porque pagan una prima por flexibilidad. Como no quieren todo, pues pueden escoger, pero Elsevier les va a cobrar por eso. Pagan más de 2,7 millones de dólares. Pero al MIT le viene bien esto, porque con ese conjunto de revistas seleccionadas por Elsevier, más todo el contenido de acceso abierto del Elsevier que tiene para siempre en su acuerdo anterior, más el préstamo interbibliotecario y que cada vez hay más contenido abierto, ellos han considerado que eso más o menos cubre las necesidades de investigación de sus autores, de sus investigadores. En definitiva, los acuerdos de suscripción de instituciones siguen plenamente vigentes, eso no ha cambiado. Siguen como una cola del sistema tradicional. Simplemente están cambiando las negociaciones respecto a que incluir ese servicio de publicación acceso abierto en sus revistas para la contribución al acceso abierto y para dejar que el autor publique en las revistas de alto impacto que él considere. Sin embargo, hemos visto que y al mismo tiempo, estas instituciones que hemos visto que tienen su política de acceso abierto, como Finlandia, que tienen sus contratos de acuerdos con las editoriales, como siempre, están explorando, que es lo que también quiere la política o la política de la Open Science, que publiquen, ofrecer a los autores en ese mercado de la publicación científica más canales. Las revistas GOT, que publiquen en revistas de acceso abierto de calidad. Entonces, me he ido al DOAG, ¿sabéis? Donde están indizadas todas las revistas de acceso abierto. He buscado por publisher y me he encontrado con la sorpresa, con la sorpresa de que la mayor parte, hay un mayor número de revistas consideradas de acceso abierto de las editoriales comerciales. Fijaos, Elsevier tiene 346 revistas, Springer 201, Taylor & Francis 162, Wiley 132. Y luego ya por debajo están lo que se considera revistas de acceso abierto, diamante, de las que luego hablaremos, que son las revistas de acceso abierto de nuestras universidades y de nuestras instituciones y demás. Pero, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que definitivamente las editoriales comerciales lo que van a hacer, y están en su derecho por otra parte, es participar en el mercado del acceso abierto, creando sus propias revistas de acceso abierto. Por ejemplo, Springer pone aquí los ofrecimientos que hace. Imaginaros, ofrece ya la posibilidad de crear de publicar inmediatamente en sus revistas de acceso abierto. Tiene revistas de acceso abierto. Y luego los open choice, esos que hemos visto ya, de que les pagan, pero sí que te dan la oportunidad porque ya tienen revistas de acceso abierto. Es decir, las editoriales comerciales han dicho, bueno, pues entonces si queréis el acceso abierto, nosotros hacemos acceso abierto. La cuestión es lo que cuesta también. Elsevier también tiene una iniciativa,
un proyecto piloto del siglo, perdón, del año 18, el 2018, que es un Mirror Journals. Lo que hace aquí el Elsevier es ofrecer otra manera más a los autores de publicar en acceso abierto. Y en este caso hace una copia, un espejo de una revista del Elsevier que ya está consolidada. Una está en términos comerciales con la suscripción, pero otra es una revista que se va a considerar en acceso abierto, la misma revista, pero ahí los artículos que se pongan estarán en acceso abierto. El procedimiento es que los autores envían sus manuscritos a la revista oficial, a la de siempre. Y a la entrada, el Elsevier le dice, ¿qué quieres? ¿Ir a la revista de suscripción o prefieres ir a la revista de acceso abierto? Y ahí se acabó. Una vez que ya se va allí, el proceso de revisión por pares, de maquetación, de todos los servicios que ofrece el Elsevier, son los mismos para una revista que para otra. No sé cómo va a funcionar esto, pero quiero que veáis cómo sí que están apareciendo nuevas iniciativas y estrategias para la publicación en acceso abierto. La aparición de nuevos editores. Como ejemplos presento a Frontiers. No he puesto... No, bueno, se me ha olvidado poneros, pero si ponéis Frontiers en la web, enseguida sale. Frontiers es una editorial que se creó hace unos años por dos investigadores y que básicamente consiste en un OJS, en realidad. Lo que hace Frontiers es proporcionar una plataforma que han creado ellos para soportar todo el proceso de creación, gestión de una revista. Todo es un sistema independiente, exactamente como OJS. Lo que pasa es que ellos añaden algunas cosas, algunos cambios, como por ejemplo que las revistas de Frontiers se crean primero con un comité de la empresa que identifica áreas de investigación, áreas de conocimiento que son importantes en este momento. En este caso ellos tienen, por ejemplo, imaginemos Frontiers en Agronomy. Ese es el área que ellos van a considerar. Dentro de estas Frontiers en Agronomy, lo que hay son las revistas. Se crea en relación con ese tema de investigación las revistas. Y una vez dentro ya veis que está todo igual. Los artículos, las views, los downloads, el investigador lleva allí, tienen un sistema de revisión mucho más abierto, que es una de las cosas que más, en lo que más inciden este tipo de nuevas plataformas. Siguen, en cualquier caso, compitiendo en el mercado con el factor de impacto. Ellos ponen en sus revistas o en su marketing que las revistas Frontiers, que equivaldría a decir las revistas del Elsevier, en este caso, tienen un altísimo factor de impacto para animar a los autores a que no publiquen solo en revistas comerciales pensando que son las de más calidad. Esto requiere tiempo. El problema es que en el fondo veis que sigue habiendo un sesgo editorial. O sea, la revista está en Frontiers y ese Frontiers tiene mucho alto impacto. Pero bueno, hay un movimiento ya hacia un cambio, bueno, el principal, que se publica todo en acceso abierto y un sistema de revisión por pares mucho más dinámico, más democrático y más a lo largo de toda la publicación. Es decir, se publican artículos todavía sin revisar, luego se publican las revisiones que se van haciendo, luego se publican post-revisión, de manera que se va consolidando, como si dijéramos, la consistencia en términos de calidad de ese artículo en función de las revisiones. Este es lo que cuestan las revistas en esta editorial Frontiers. Como veis también, haciendo diferencias entre artículos, los precios son
2000, 1000 y pico. Estos de 450 que no son artículos, pues son como cosas de blogs y algo así. Pero sigue teniendo costes y los costes hoy por hoy todavía son altos. Sin embargo, de la misma manera que hemos visto que las instituciones que persiguen el acceso abierto a la información científica en el Open Access, en el Open Science, siguen haciendo acuerdos con las grandes editoriales, también las organizaciones han establecido acuerdos con esta editorial. Por ejemplo, el CERN, que va a pagar por todos los artículos que publiquen sus autores en las revistas del CERN por completo. La Helmholtz Association, que es la organización científica más grande de Alemania, se ha comprometido a financiar los costes de publicación de los autores en esas revistas con un total de 2 millones de euros. Eso sí, les da tres años y a partir de esos 3 años las universidades tienen que encontrar sus propias vías de financiación. Las bibliotecas del MIT, que como habéis visto, han cancelado la suscripción Big Deal pero han seguido escogiendo revistas, también han firmado un acuerdo con este editorial. En este caso, ellos en el acuerdo incluye un descuento del 15% en los cargos de procesamiento. El MIT paga, pero la editorial les hace un 15% de descuento. El GIS, que sabéis que es la empresa que representa los intereses de 180 universidades en el Reino Unido y que es la encargada, entre otras cosas, de negociar y de las licencias y el acceso a los recursos electrónicos, también ha escrito un acuerdo, ha firmado un acuerdo y también ha conseguido un descuento. Es decir, las instituciones lo que hacen en la Open Science para lograr acceso abierto es experimentar y buscar nuevas soluciones para que los autores puedan finalmente publicar en revistas de acceso abierto. Pero como veis, incluso las editoriales de acceso abierto necesitan recuperar sus costes. La Unión Europea propone un nuevo canal, una plataforma. Una de las cosas importantísimas para que los investigadores puedan publicar en acceso abierto es que haya un canal para hacerlo y que el financiador que se lo requiera le dé ese canal y además le apoye financieramente para hacerlo. Pues eso es lo que ha hecho la Unión Europea. Ha creado una nueva plataforma de publicación, se llama Open Research Europe, que no está lanzada todavía, se lanzará en el 2021. Es una plataforma que se crea para ayudar a todos los beneficiarios del Horizonte 2020, que es un plan de financiación de la Unión Europea para proyectos de investigación, para que puedan publicar en un sitio de alta calidad la investigación que financia la Unión Europea, sin coste para el autor. El total financiación de la Unión Europea. Ahora bien, en este caso, otra vez, los beneficiarios seguirán siendo libres de elegir dónde publicarán su investigación siempre que cumpla la política de acceso abierto. Lo que aquí está ofreciendo la Unión Europea es un sitio en donde pueden ir los autores para asegurarse de que si publican ahí será con garantías de calidad y con financiación completa. Pero los autores siguen teniendo la posibilidad de elegir dónde quieren publicar sus artículos siempre y cuando, claro, las revistas sean compatibles con la política de acceso abierto de la Comisión Europea. Finalmente, bueno, esa plataforma salió a concurso en la Unión Europea y la ha ganado esta plataforma que se llama F1000 Research, que es una compañía sin ánimo de lucro, que sin ánimo de lucro quiere decir que gana dinero, pero reinvierte en mejorar los servicios de la plataforma. No busca ganar dinero, pero sí que cobra dinero, ¿eh? Es una plataforma
que introduce algunas variaciones. Lo que hace en realidad es una plataforma para publicar que está abierta a cualquiera, instituciones, a bibliotecas, a universidades, a cualquier institución pública que quiera utilizar. Entonces, es una plataforma que publica no solamente artículos, sino datos, notas, blogs. Eso es muy importante, como os he dicho antes, porque los resultados de la investigación científica ya no son solo los artículos. Y no tiene sesgo editorial, en el sentido de que no publica revistas. Ahora vamos a ver lo que quiero decir. Tienen una revisión por pares transparente y post-publicación. ¿Qué quiere decir? Cuando un autor envía a esta plataforma un artículo para que se lo publiquen, primero hay en la plataforma un precomité editorial de la plataforma que evalúa una serie de criterios que ellos quieren tener en cuenta para los artículos que quieren que aparezcan ahí en términos de calidad y tal. Pero luego, una vez que se ha aceptado por ese comité, aparece inmediatamente publicado ese artículo en acceso abierto, inmediatamente, a disposición del mundo. Y ahora, después de que se ha publicado, es cuando empieza el proceso de revisión por pares, que son generalmente incluso revisores que llama y que pide al autor que le revisen su artículo. Es completamente abierta. Los artículos que no pasan las revisiones o que no tienen buenas revisiones siguen ahí publicados. Pero los artículos que pasan la revisión por pares se acepta como definitiva, esos se indexan en bases de datos externas como PubMed y Scopus, por ejemplo. Esta es la que utiliza la Unión Europea y la que utiliza, por ejemplo, la plataforma de acceso abierto de la fundación de Bill Gates para publicar en acceso abierto. Entonces, os decía que no tienen sesgos editoriales, en el sentido de en este sentido. Ellos tienen, de nuevo, crean unas gateways, que son unos entornos de temas. Cada uno puede hacer su look and feel. Cada uno de los que quieren crear allí un entorno, una colección o un portal para las revistas lo puede hacer a su gusto. Estos son los que por ahora tienen, para que os hagáis una idea. Entonces, dentro de esas colecciones, de esas gateways que se crean customizadas para requerimiento de la institución, sirven entonces para que la institución pueda llevar a cabo sus políticas de acceso abierto y publicar en acceso abierto. Entonces, fijaros, ya no hay revista, hay una especie de portal. Hay una especie de portal. Vale. Bueno, entonces, esta plataforma, como veis, no tiene los precios tan altos de los APCs. Las notas son 800 euros por cada nota, correspondencia, los software, artículos, reportes breves y finalmente lo que es el artículo son 1.350 y desglosa aquí desglosa, que es muy importante también, fijaros, cuáles son los costes de publicación que componen esa APC. Y son el desarrollo de la comunidad, os lo traduzco, la gestión del envío y la publicación previa del artículo, la gestión del peer review, los servicios después de la publicación, el desarrollo de la plataforma, las actividades de marketing y el apoyo al autor. Y fijaros el porcentaje que dedican a cada cosa y que finalmente acaban en los 1.350 en este caso,
y en el caso de otras que hemos visto, más. Entonces, estoy llegando, casi. Finalmente hemos visto en el Open Science están considerando todavía en el periodo de transformación los acuerdos con las grandes revistas comerciales. Sin embargo, en el mercado global que se pretende de la publicación en acceso abierto, están interviniendo también abierto y competitivo, de manera que ahí puede participar quien quiera. Ellas están haciendo sus estrategias de publicación y acceso abierto. Hemos visto que las nuevas editoriales surgen para ofrecer nuevas plataformas de acceso abierto, y finalmente queda como canal, que es el más conocido por nosotros porque es el que viene del movimiento de Open Access, que son las Gold Open Access o las revistas Diamante. Entonces se consideran diamante en el sentido de que no tienen fines de lucro, no son un negocio, no cobran ni a los lectores ni a los autores. Quien crea este tipo de revistas son fundamentalmente las instituciones, las universidades. Nosotros en nuestro servicio de publicación científica lo hacemos con OJS y nosotros no cobramos costes a nadie. El problema, bueno, sí, y de hecho la importancia de estas revistas se pone de manifiesto porque la coalición S, coalición de financiadores que hizo el Plan S, ha lanzado una encuesta que llama Encuesta Diamante, porque quiere conocer cuál es la situación de estas revistas, una comprensión más profunda y así poder incluir estas revistas como actor en ese mercado, y que entiendan los financiadores, gobiernos y universidades cómo funcionan para desarrollar políticas efectivas. Entonces, lo principal para entender cómo funcionan estas revistas es sacar a la luz sus costes. La transparencia en costes es también un punto muy importante en el programa de la Open Science. Porque nosotros no cobramos a nadie, pero si yo empiezo a pensar en los gastos que tenemos en mi universidad cuando estamos creando esas revistas, verdaderamente cuestan dinero. Entonces, se trata de sacar a la superficie ese dinero, hacer análisis profundo y ver hasta qué punto son eficientes o no, cómo hay que apoyarlas o no, etc. Entonces, finalmente, un apunte antes de irme, porque antes de acabar con el tema, porque como el acceso abierto, las publicaciones de acceso abierto han desarrollado un papel fundamental los repositorios. Los dos tipos, los servidores de preprint y los repositorios institucionales. Los servidores de preprint fueron los primeros, antes que los repositorios institucionales, y están plenamente instalados en la mentalidad y en la cultura científica de algunas áreas de investigación, no todas. Por ejemplo, la ARXIV en física. Es una comunidad súper activa, todo lo meten ahí para discutirlo primero, pero finalmente esos artículos que comparten previamente en ARXIV acaban publicándolos en una revista. Aquí no se considera publicar más que si ha sido en una revista y con una revisión por pares. En ese sentido, por ejemplo, PubMed Central es un gran repositorio en Estados Unidos. Tiene una política. Los artículos son enviados, los artículos de las revistas que ellos financian son enviados en paralelo a la publicación en revistas científicas. Es decir, no se deja de publicar en la revista científica, sino que también se depositan en PubMed Central dentro de los 12 meses de la publicación de la revista. Los repositorios institucionales en cuanto al acceso abierto han desarrollado un papel importante
también para esta prepublicación, y la Open Science en este momento de transición hacia la publicación en acceso abierto total, que será en las revistas, considera que tiene un papel que desarrollar. Entonces, ya para terminar, me he estado leyendo cosas que suceden en Colombia y es súper, súper interesante. Desde luego, Colombia ya es una champion en materia de revistas de acceso abierto. Según he leído, es el segundo productor después de Brasil. Esas revistas de acceso abierto en general corresponden con lo que hemos llamado revistas diamante que hacen las instituciones. Está en marcha esa encuesta que os he dicho, que es posible que ayude a dar esos conocimientos que necesitaría Colombia para ver en qué medida esa vía es sostenible y posible dentro de este mercado de las publicaciones en acceso abierto. Porque el problema siempre es que es un sitio en donde no está todo en acceso abierto, sino que hay que competir. Y competir en términos de costes eficientes. Esa es la clave, que el coste sea eficiente. Pagar, hay que pagar. Pero tiene que ser de manera eficiente e invertir el dinero público en las soluciones que sean más eficientes para conseguir el objetivo. Tiene, por supuesto, una potente red de repositorios institucionales con los que he trabajado muchas veces y a los que admiro y aprecio mucho, y un apoyo institucional fuerte. Eso ya es una buena situación de partida en cuanto a la implementación del Open Science en Colombia. Entonces, mi principal descubrimiento ha sido el documento que publicó, que creó Conciencias de Lineamientos para una Política de Ciencia Abierta. Es un paso importantísimo el que se reúna las partes implicadas para reflexionar y analizar cuál es la situación de la ciencia en acceso abierto en Colombia y estudiar qué líneas hay que seguir para conseguirlo, de la misma manera que han hecho en Finlandia y otros países. Entonces, leyendo esa política de ciencia abierta y teniendo en cuenta lo que hemos visto lo que hacen otros países en relación a estas políticas, es decir, alineándonos con lo que están haciendo a nivel internacional otros países, pero teniendo en cuenta que no es fácil ni tampoco imprescindible extrapolar directamente lo que se está haciendo en un país a lo que se está haciendo en otro país, porque las circunstancias no son las mismas en ningún caso. Ya hemos dicho, por ejemplo, que en Colombia hay ya un campo de revistas en ciencia abierta potente y extenso. Cada país tiene sus circunstancias locales que hay que tener en cuenta para hacer una política de ciencia en abierto. Entonces, teniendo en cuenta los datos que obtuvieron en la elaboración de esta política de ciencia abierta respecto a la situación, qué sienten qué piensan los autores de la ciencia abierta, cómo la usan, si la usan. Creo que algunos apuntes para tener en cuenta en el lineamiento de esa política de ciencia abierta es, desde mi punto de vista, importante. Lo estamos haciendo también en España. Es un trabajo latoso, pero creo que es muy importante, la transparencia de los costes. Es recopilar el gasto de universidades por acceder a los recursos electrónicos y publicar los resultados. Y el sobrecoste o el ahorro que representaría a las universidades pasar al sistema actual mediante el pago de acceso abierto por APC. Es fundamental saber cuánto cuesta una cosa, cuánto cuesta la otra y establecer
decisiones en ese sentido. Lo primero es la transparencia de los gastos. Creo que eso es una línea de acción que sería importante, como lo es para nosotros en España. Hemos empezado por ahí. Impulsar, como os decía al principio, el cambio cultural en los agentes del sistema, que incluye eso, la formación en la Open Science y la promoción de comportamientos éticos. Es importante el cambio cultural, que es básicamente de lo que se trata también el Open Science. Eso tiene que ver con, lo pongo aquí abajo, pero lo digo ahora porque me he equivocado en el orden, elaborar un programa de educación y competencias en la práctica de la Open Science, concienciarlos de lo importante que es, pero sobre todo enseñarles cómo se practica la ciencia en abierto, porque no vale de nada establecer políticas y lineamientos si no hay personas que sepan cómo se hace. Es fundamental un programa de formación en ciencia abierta. Y ese programa de formación incluso podía empezar ya a lo largo de la carrera, pero sin dudar en el nivel de maestría. Es que no sé cómo se dice, aquí se dice de doctorado. Otra línea importante que estamos siguiendo todos es explorar formas de incentivar la implantación de la Open Science con modelos de evaluación. Hemos hablado de esto y es muy importante, si pudiera ser, que se incorporaran a las métricas que ya tiene elaborada Colombia al respecto. Y implantar dentro de las universidades sistemas e incentivos que no utilicen los mismos criterios siempre. Es decir, que se utilicen los criterios de las nuevas métricas. Y otra cosa que me parece muy importante y es hacer efectiva la presencia de Colombia en los foros nacionales e internacionales, donde se están evaluando las distintas alternativas. No hay que inventar la rueda, no, lo mejor es, y eso es lo que también impulsa la ciencia en abierto, es compartir experiencias y experiencias exitosas. Hay que ver qué hacen los demás, cómo les está funcionando y ver si eso nos puede funcionar a nosotros o no. Bueno, pues yo creo que ya he terminado. Aquí os dejo una bibliografía que consiste básicamente en los documentos que yo he consultado. Desgraciadamente están todos en inglés, pero es lo que está haciendo la Unión Europea al respecto. Os he puesto también aquí al final una cosa que me pareció muy interesante, que es la guía de Elsevier para la publicación en acceso abierto. Es interesante verla. Bueno, pues entonces nada, ya he terminado. Os agradezco mucho vuestra atención y os echo mucho de menos. Me gusta mucho más hablar cuando estamos todos juntos. Gracias. Alicia, muchas gracias por tu presentación. Hiciste una agrupación de temas muy interesantes, comenzando por toda la política de derechos de autor, que y es vital tener en cuenta en el marco de la ciencia abierta, haciendo énfasis en que ciencia abierta no es solamente acceso abierto, sino que hay que tener muy en cuenta también los datos y los datos de investigación y las herramientas utilizadas en las investigaciones también. Luego nos hiciste una ilustración acerca de las métricas y la necesidad de cambiar las políticas de medición en cuanto a potenciar más la medición de los artículos más que de las propias revistas. Luego nos hiciste una introducción a lo que significa el APC, pagar por publicar y un modelo de transición al cual se está llegando, para mostrarnos luego algunas de las plataformas que están surgiendo en este nuevo
en la nueva mirada de publicaciones, plataformas que aunque cobran pagos por APC, pues se están posicionando al ser plataformas que están ganando en prestigio también y que los costos son mucho menores. Y además, pues luego, ¿cómo nos recomiendas primero desarrollar las infraestructuras para la visibilidad de las publicaciones en acceso abierto, sobre todo en los repositorios institucionales y cómo parte de la política que se debería tener es el fortalecimiento de los repositorios? Y asimismo, pues después haces un estudio del estado actual de la ciencia abierta en nuestro país, lo cual te agradecemos de una forma manifiesta y te damos las gracias pues por todos los planteamientos, las recomendaciones que nos hiciste. Bien, si quieren hacer algunas preguntas, me parece que lo podemos hacer utilizando el Q&A, el Question and Answers. Zoraida Camargo, por ejemplo, nos pregunta ¿qué políticas se deben tener en cuenta para que los editores de revistas en acceso abierto puedan recuperar los índices de lectura por los autores? No entiendo la pregunta. La pregunta es de Zoraida Camargo. ¿Qué son los índices de los autores? Va a recuperar los índices de los autores. Espérame que han levantado la mano. Voy a... Margarita, ¿puedes complementar la pregunta? ¿Ya te di audio? Sí, quiero hacer dos preguntas distintas porque tampoco entiendo la pregunta. Entonces, si quieren, ahorita de pronto preguntan a Zoraida cuál es la intención de pregunta. Pero yo quiero hacerle dos preguntas a Alicia. Uno, Alicia, que efectivamente me parece súper importante que estás haciendo énfasis que lo abierto no significa gratuito. Y en caso de las revistas Diamante, que son nuestras revistas que producimos en las universidades, pues has mencionado esa encuesta que están haciendo para establecer, por ejemplo, modelos de costos, y también en las recomendaciones nos dices que deberíamos transparentar esos costos. Pero te quería preguntar si conoces algún modelo de estimar esos costos, porque o sea, ¿qué aspectos se debe de tener en cuenta para estimar costo de producción de una revista Diamante en una universidad? Porque pensándolo, pues creo que todos sabemos, pues bueno, no sé, costo de la plataforma, pero ¿cómo estimar costos, por ejemplo, de revisores, si los cobran o no? No sé, si conoces algún modelo. Eso sería mi primera pregunta. Y la segunda es un poco que has mencionado toda la importancia que la ciencia abierta no es solamente acceso abierto, sino, por ejemplo, un tema importantísimo y que sabemos que en muchas instituciones afuera están trabajando es el tema de datos de investigación y algunos datos pues, de investigación que podríamos ofrecer en abierto. Sin embargo, pues en Colombia, por ejemplo, creo que es una iniciativa todavía muy tímida. Y entonces no sé si nos podrías pues hablar un poquitico más cómo de la importancia que debe, y como la primera, no sé, como primera aproximación que debería tener una institución o un país para el tema de datos de investigación. Muy bien. La primera, lo que puedo es compartirte y luego tú lo compartes allí, el sistema que estamos utilizando en España para averiguar los gastos, comparar los gastos de suscripción con los gastos de nuestro acceso abierto. Es un sistema un poco enrevesado, pero yo te lo comparto y si quieres podemos,
bueno, o el consorcio, o podemos hacer alguna reunión con la gente del consorcio Madroño, que es quien lo está llevando a cabo, en concreto dentro del consorcio la Universidad Carlos III, para que veáis cómo lo hacemos y qué criterios y qué método estamos utilizando. Entonces, respecto al segundo punto, no me he metido en el tema de los data, porque entonces no me daba tiempo, porque los data es otra presentación. Los data no son publicaciones en acceso abierto. Eso solo son las revistas, los artículos publicados en revistas peer review. Los datos es el corazón, el centro absoluto de la Open Science. Es la única manera, la forma de investigar en ciencia es con todos esos datos que se generan en las investigaciones en el mundo y de observaciones del cambio climático, ahora con el coronavirus, todos los datos que se generan, que por cierto, el crecimiento es tan exponencial que llega un momento en que va a haber que utilizar otros métodos para manejarlos, es la clave del progreso de la ciencia. Entonces, los datos abiertos, para empezar, lo que busca la Open Science es que sean fair. Ya sabéis eso de fair, ¿cómo era eso? Accesibles, reutilizables. Bueno, no me acuerdo de todo lo de fair, pero la cuestión es que los datos en la ciencia abierta se gestionan con una frase de la Unión Europea que es tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario. Y la Unión Europea establece que es necesario que se reúna la comunidad internacional para establecer un marco en el que se establezcan las reglas del juego para la utilización de esos datos, que tener en cuenta que eso sí que no ya solo vale dinero, es que ahí en el conocimiento de esos datos hay intereses de innovación, de creación de empresas, imaginaos las farmacéuticas con los datos del coronavirus. Y lo que no puede hacer la Open Science es dejar fuera la iniciativa privada en el tema de los datos. Lo que se busca es una regulación que equilibre los intereses de lo público con los intereses de lo privado. La Unión Europea, en su legislación para un mercado global digital, estableció una excepción al tema de los derechos de acceso de los datos, que decía que deberían de dejar los propietarios de los datos utilizarlos para el data mining. El data mining es, ya sabéis, coger los datos, juntarlos y que las máquinas les hagan preguntas y que así puedan tener más información y responder a cosas que a un investigador solo o a un grupo de investigación le costaría prácticamente el resto de la vida de la Tierra. O sea, imposible. De manera que lo que estamos haciendo para empezar con los datos, y en Europa también, es asegurarnos que en nuestro país los datos se crean según los principios del FAIR. Margarita, ¿te acuerdas de cómo era el FAIR? Bueno, no me oye. Bueno, es igual. Es decir, que los datos tienen que hacerse de manera que sean, que se hagan de acuerdo en tecnologías abiertas, interoperables y que estén accesibles. Accesible quiere decir que no estén en un sistema propietario o que no tengan los estándares necesarios para que otra máquina la utilice, pero no necesariamente abiertos, por eso que os digo. Porque hay que respetar, hay que equilibrar el interés público y el privado. De manera que en las bibliotecas y en las universidades estamos ahora gestionando los datos según las condiciones necesarias para que esos datos sean accesibles y abiertos en términos tecnológicos. Hemos creado prácticamente en todas las universidades un repositorio de datos distinto del repositorio institucional, porque las necesidades de gestión de un objeto y otro son diferentes. Y lo hemos hecho con el Dataverse,
y en el consorcio Madoño, en colectivo. Y después, aparte del desarrollo de una infraestructura para poder gestionar esos datos, es necesario, como os digo, que el país, en coherencia con lo que se esté haciendo en otros países, establece el marco de la regulación de uso y reutilización de los datos. Pero eso es un empeño que todavía no está. La Unión Europea en el Open Science lo menciona, pero por ahora ese marco común no está desarrollado porque los intereses con los datos son enormes. Pero bueno, eso. Gracias, Alicia. Qué pena, no te pude responder porque no tenía el micrófono, ya me lo pasaron. Vale. Simplemente para complementar lo que dices, la pregunta es que deben ser encontrables, accesibles, deben ser interoperables y reutilizables, ¿no? Los principios. Eso es, muy bien. Pero lo que quiere decir es que eso no, o sea, un dato FAIR no necesariamente significa que sea abierto. Para que sea abierto, el dato tiene que ser FAIR, pero no necesariamente los datos por defecto, hoy por hoy en la Open Science, están abiertos. No, nada. Sí, gracias. Bien, Gracias. Alicia, muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Alberto Monsalve que si tú crees que existen peligros científicos de contenido al publicar en acceso abierto en preprint, sin haber revisado a profundidad el artículo por pares académicos especializados. ¿Qué opinas? Bueno, ¿peligro en qué sentido? ¿Que le copien? ¿O peligro en el sentido de que se empiece a difundir unos resultados que no son realmente valiosos ni científicos? Yo creo que es por el segundo lado que planteas. Sí. No, porque los preprint no publican. Entonces, el hecho de que circulen por ahí trabajos que la comunidad se intercambia entre sí, no significa que no va a aparecer después el artículo ya con el marchamo de la revisión por pares oficial, como si dijéramos. Eso se equilibra por sí mismo, porque los propios autores que están intercambiando esos preprints están interesados en que eso aparezca publicado. Y de hecho, cuando uno va a buscar una información segura en términos de científicos, va a las revistas científicas. Muy bien, muchas gracias. Lilia Gómez, te habilité el micrófono, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes una pregunta? Lilia Gómez Hurtado. Bueno, mientras que nos habla Lilia, Janet Espitia nos pregunta, ¿cuáles consideras que son las 3 acciones principales que deberían desempeñar las bibliotecas universitarias para apoyar a sus instituciones en temas de comunicación en acceso abierto? Mira, esa es una pregunta interesante porque no lo he mencionado, pero uno de los papeles que surge ahora con este panorama de nuevos acuerdos de financiamiento, muchas de las instituciones, por ejemplo en Alemania, lo que han hecho es pasar como papel de las revistas, de las bibliotecas, la gestión de los costes de los APCs. O sea, se centralizará también en la revista, en las bibliotecas. En cuanto a lo que hacemos las bibliotecas para impulsar el acceso abierto, yo creo que ya hemos hecho todo lo que había que hacer. Ahora, lo bueno de la Open Science es como que ahora ya están las autoridades verdaderamente ya en el campo de juego. Son las autoridades las que van a establecer unas políticas
para que se pueda realizar. Y eso va a significar para las bibliotecas como que tenemos ya la oficialidad, tenemos algo en lo que apoyar para defender o para contar o para explicar a los autores de nuestras instituciones. Porque lo que hemos hecho siempre es, además de darles las infraestructuras necesarias, por ejemplo, el repositorio institucional o las revistas, hemos hecho siempre un papel de formación en soporte y consejos en lo que respecta al copyright, que es un tema que preocupa a los autores y que desconocen, y que es importantísimo clarificar para que pueda funcionar esto. Y me has dicho 3, ¿no? Así es. Pues se me ocurre otra, pero no sé si es tanto del acceso abierto. Bibliotecas tienen que empezar a ofrecer también infraestructura para los datos que ya hemos visto, pero también, sobre todo, para poder acoger y gestionar la complejidad de los nuevos objetos digitales de la investigación a lo largo de todo el proceso de investigación. Porque muchos investigadores nos dicen, ahora tenemos que hacer un plan de gestión de datos porque la Comisión Europea pide para lograr la financiación. Un plan de gestión de datos y tengo que tener los datos y tengo que gestionarlos antes de ponerlos directamente en la publicación final. No tienen dónde hacer eso. Pues yo creo que la biblioteca en conjunto con la universidad debería de trabajar en esa infraestructura que sería como la mesa de trabajo del investigador en cuanto a todo lo que tiene que hacer con los datos, desde que se han creado en el laboratorio hasta que finalmente los ha convertido en FAIR y los pone en abierto. Gracias, Alicia. Nos pregunta Soledad Bravo ¿cuál es tu opinión de la gestión que hace el MIT de los derechos de autor de sus investigadores? Pues me parece bien. Es que no sé en qué sentido. Lo que hace el MIT cuando hizo su política de acceso abierto es que fue muy, muy, muy radical. Tenían que poner en acceso abierto, sin restricciones, pero lo que el MIT en su política radical de copyright, que me parece muy bien, es que no abandona al autor a su suerte. No se puede decir tienes que hacer esto, pero no darte los medios para poderlo hacer sin que el pobre investigador se vuelva loco entre una cosa que le piden unos y otros. Y entonces el MIT proporciona apoyo a los investigadores para que puedan cumplir su política de copyright. Por ejemplo, les paga las cuotas para publicar en esas frontiers o otra serie de actividades. Lo importante es eso, la política de copyright del MIT está muy bien, pero porque el MIT no abandona al autor a enfrentarse él solo con el mundo, con esa política de copyright. Bueno, muy bien, Alicia. Te agradecemos inmensamente que nos hayas acompañado en esta primera conferencia del primer encuentro internacional ABC del Open Access. Has sido muy clara en tus planteamientos. Te agradecemos infinitamente pues, tu disposición de compartir con nosotros toda tu experiencia y conocimientos. Sí. Gracias. Les quiero comentar, perdón. No, nada, que solamente quería despedirme y decir que la agradecida soy yo. Y que siento que, como siempre, veo ahora el reloj y me he pasado, pero vamos, un pueblo entero de tiempo. Lo siento muchísimo, me teníais que haber puesto una campanita. Madre mía. Para nada, Bueno, todo muy interesante y en estos términos nosotros teníamos previsto 2 horas, así que para nosotros es un placer escucharte.